bienvenidos a un episodio más de Comex3, el podcast del comercio exterior, donde conversamos sobre procesos logísticos fundamentales para el desarrollo de negociaciones internacionales y aprendemos juntos de la mano de expertos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con una amplia trayectoria en aduanas, clasificación arancelaria y regímenes especiales. Es un honor para mí presentar a Dani Vega. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Karencita. Dani, bienvenido. Muchísimas gracias por el tiempo que te tomas de estar aquí compartiendo con nosotros. Es un honor para mí poderte entrevistar nuevamente. Muchas gracias por la invitación, invitarme a su programa. Les agradezco mucho y estoy aquí para responder sus preguntas. Perfecto. Les comento un poquito. Cuando yo conocí a Dani, yo estaba todavía en la universidad. Y bueno, hubo un tiempo en el que un profesor nos mandaba a hacer entrevistas sobre regímenes especiales. Entonces, nos tocaba buscar agentes de aduanas especializados. Y fue ahí donde yo llegué a Dani Vega. En ese tiempo la empresa se llamaba Davecor. Así es. Y bueno, él siempre muy abierto a darnos entrevistas a todos los estudiantes. Y qué bonito podernos reencontrar después de tanto tiempo, ya de una manera más profesional. Pues muchísimas gracias, Dani. A ti, Karencita, muchas gracias por la invitación. Dani, cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste en el medio? Bueno, yo desde muy pequeño salí del colegio a los 17 años y mi padre trabajaba ya como agente de aduanas. Entonces yo prácticamente en vacaciones fui a trabajar con él y desde ahí me enamoré de la oficina y cada vez que teníamos una vacación o un tema libre en el colegio, pues íbamos a la oficina a trabajar, también con mis hermanos. Ahí encontré el cariño por el comercio exterior, por el cariño a la oficina y fui desde mensajero hasta luego ser el que manejaba la oficina. ¿Y actualmente qué cargo tiene? Bueno, actualmente estoy como gerente de operaciones aquí en Guayaquil, estoy manejando un equipo de personas operativas y esa es básicamente mi ocupación ahora. Aparte de ser mensajero, ¿cuál fue el siguiente escalón para poder empezar a hacer las funciones de un agente de aduanas? El siguiente escalón definitivamente fue el ser auxiliar de mi padre como agente de aduanas. O sea, estar ya en puerto, en aeropuerto. Claro, en los aforos, abriendo cajas, cargando. En ese tiempo nos tocaba incluso cargar las cajas y revisar los papeles y escribir en máquina de escribir y llenar las declaraciones. Era un trabajo bastante diferente al que se hace hoy. Por ejemplo, en cuestiones del aforo, sé que ahorita dan como que un reporte de aforo al momento de inspeccionar la carga, al igual que inspecciones antinarcóticos, ¿o no? Siempre hay un reporte de parte de la aduana y de parte nuestro, de los agentes, si es que lo queremos hacer. Ah, okay. Pero no es que no hay un reporte, el reporte de aforo sí a nivel de funcionarios de aduana. Ok, entonces siempre en toda la trayectoria que tienes, estuviste netamente en agencias de aduanas. Sí, la verdad es que sí, como te iba a decir hace un momento, yo nunca he buscado empleo, nunca he tenido esa necesidad, he estado siempre en nuestra empresa familiar y ahora pues como agente de aduana independiente también he estado siempre libre, ¿no? Qué bueno, esas son las ganas de superación que a veces uno cuando empieza a estudiar y empieza a tener una meta clara, pues logra obtener y llegar a la meta o a los objetivos que uno quiere, pues, ¿no? En el medio, sobre todo, que es tan demandante como es el comercio exterior. Dani, si no hubieras sido agente de aduanas, ¿qué otra profesión te hubiera gustado desarrollar? Qué buena pregunta. Yo de pequeño quería ser piloto de aviones y luego ya cuando pasé el colegio ya me enamoré de la agencia de aduanas y del comercio exterior. Fue como que un amor a primera vista, por decirlo así, el tema de el amor a ser agente de aduanas. ¿O tuviste alguna idea de que esto ha de ser así, pero realmente es así? No, realmente no, lo viví desde pequeño básicamente con mi padre. Entonces sabía todo lo que él hacía y siempre estaba pendiente de lo que él contaba en las tardes de merienda, de tertulia familiar. Entonces estaba muy familiarizado con lo que iba a hacer mi trabajo. Entrando un poquito en materia, ¿qué hace exactamente un agente de aduanas? Bueno, un agente de aduanas es básicamente el representante del importador ante la aduana. Es la persona que con su expertise va a poder hacer la declaración de aduana de una manera correcta a nombre del importador frente a la aduana. Ese es básicamente, es como un intermediario, diría yo, entre el importador y la aduana, la persona que va a hacer que el importador cumpla las normas, que cumpla sus cosas y el Estado también reciba lo que tiene que recibir, ¿no?
¿Cuál es la parte más desafiante de un agente de aduanas? Creo que la parte más desafiante de un agente de aduanas es, sinceramente, el mantenerse firme en el ámbito legal. Los agentes de aduanas son un eslabón muy delicado del comercio exterior y por eso las mafias y las personas que están queriendo hacer mal las cosas siempre van a estar pendientes de los agentes de aduana y siempre van a estar queriendo tal vez reclutar en sus filas agentes de aduana. Somos un eslabón muy importante y eso yo creo que es imprescindible el que actuemos de la manera correcta, de manera siempre apegados a la ley. Como agentes de aduanas, ¿cuál es el filtro que ustedes tienen para poder trabajar un cliente, para poder brindar el servicio de ustedes completo? Bueno, básicamente en nuestro caso los sistemas de gestión integral, que son muy importantes, una decisión bastante importante que se tomó hace algunos años, el tener un sistema de gestión integral, un sistema BASC y un sistema ISO, que son los que nos dan la pauta básicamente para que podamos evitar cualquier tipo de novedades, ¿no? Entremos un poquito a la parte de clasificación de carga. Cuando un cliente nuevo llega y te dice, Dani, tengo este producto que quiero importar, quiero que me digas qué necesitas tú para poder ayudarme con tus servicios. ¿Qué piden ustedes como agente de aduanas? Bueno, lo primero básicamente, como ustedes lo saben, es el tema de la ficha técnica. Sin la información técnica, los agentes de aduana no podemos clasificar ni no podemos hacer un estudio merciológico. Lo más importante en este tema es conocer la mercadería, saber qué es, para qué sirve y de qué está hecho. Ciertamente hay mercancías que con una fotografía podemos saber y responder estas tres preguntas, pero hay mercancías tan complejas o mercancías que no se las conoce muy bien, en las que necesitamos información técnica, necesitamos conocer al 100% la mercancía para poder hacer el estudio merciológico y poder obtener la partida arancelaria o la subpartida arancelaria que va a ser necesaria para la declaración. ¿Has tenido tal vez algún caso con un cliente de que no quiere aplicar la partida arancelaria que según tu criterio debe ser aplicada? Siempre hay ese deseo del importador de pagar menos tributos. De que le clasifique con la partida que paga el 0%. Y eso básicamente es un error completo, un error garrafal que la gente de aduana podría aceptar trabajar de esa manera. Yo generalmente lo que digo es voy a clasificar, pero independientemente de qué arancel pague. Es decir, para el proceso de clasificación no necesitamos saber cuánto paga, no necesitamos saber cuáles son las tarifas arancelarias. Pero la gente siempre quiere eso. Pagar menos. Pagar menos. Está bien, pero hay que clasificar de acuerdo a las normas, ¿no? A las reglas. ¿Por qué es importante una correcta clasificación arancelaria? ¿Cuáles son las observaciones que podrían existir en caso de que se aplique una partida arancelaria que no sea la correcta? La base para la respuesta de esta pregunta es que cada mercancía tiene una sola subpartida arancelaria. No tiene dos. Hay mercancías que son susceptibles de clasificarse en dos subpartidas arancelarias por su función, pero la regla de clasificación nos indica que la vamos a clasificar en la última posición numérica. Es decir, que toda mercancía va a tener siempre una sola subpartida. Si una subpartida arancelaria es incorrecta, lo que vamos a lograr es que la aduana puede, el momento que hacen una verificación de la mercancía, el inspector de aduana puede tener un diferente criterio arancelario. Y esto va a causar que la subpartida arancelaria cambie en medio de un proceso aduanero, y esto puede causar que el tributo, el valor del tributo, el porcentaje arancelario pueda cambiar en más o en menos. Entonces va a ser siempre un reproceso, va a ser siempre un perjuicio para el importador. Correcto, y esto generaría que obviamente hayan más retrasos al momento de liberar la carga y que el cliente final reciba su producto en planta. Exactamente. ¿Cuáles son los documentos necesarios para una importación de cargas? Bueno, los documentos importantes para la nacionalización de carga y necesarios son la factura comercial. Los agentes de aduana tenemos la obligación de mantener el archivo de documentos originales por 5 años. Entonces nosotros debemos velar porque el importador siempre nos entregue la factura comercial original. La póliza de seguro, si es que el importador aseguró su carga, y el conocimiento de embarque, que eso lo obtenemos de parte de la naviera. Eso es en una importación normal.
En una importación de regímenes especiales o una importación de productos que requieran un control previo, pues vamos a necesitar también esos documentos de control previo y cada caso va a ser diferente. Siempre va a depender del tipo de carga. Siempre va a depender del tipo de mercancía, de mercadería y eso es lo que va a implicar los documentos que va a necesitar. Desde tu profesionalismo, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al momento de importar productos? El no tener toda la información de la mercancía, que eso va a incidir en el tema de la clasificación. El no haber hecho los cálculos necesarios antes de la importación para saber exactamente cuánto es lo que van a pagar. El no haberse asesorado de una buena manera. ¿De cuáles son los requisitos de los requisitos que necesitan, todo ese tipo de cosas. Dani, ¿qué es una duda razonable y en qué momentos pasan estas observaciones que hacen aduanas? Una duda razonable es un dolor de cabeza. La duda razonable es básicamente cuando el funcionario de aduana que está a cargo del aforo físico de la mercancía duda del valor declarado por el importador o por el agente de aduanas. El momento que hay esta duda de valor por cualquier razón, el importador lo que hace es solicitar toda la documentación necesaria referente al pago, desde los correos que cruzaron con la negociación hasta los pagos, los estados de cuenta del banco, para poder validar y demostrar cuál fue el valor pagado o por pagar de la mercancía. En algún momento también tuve el caso de un cliente que le salió el tema de duda razonable, lo que generó obviamente que el cliente tenga también generados costos de demoraje, costos por detention, el uso del contenedor y obviamente el contratiempo, porque duda razonable, cuando una carga entra duda razonable, demora mucho más tiempo del estimado. Usualmente cuando tú nacionalizas una carga, ¿cuál es el tiempo estimado que tiene un funcionario de aduanas para darle cierre al trámite? Claro, después del aforo tiene 48 horas. Ok. Pero si es que hay un tema de duda razonable, ahí vamos a tener 5 días más para presentar documentación. Y luego él va a tener 5 días más para poder solventar la duda razonable. Entonces ya básicamente son 10 días en cuanto tengamos duda razonable. ¿Y qué pasa cuando el funcionario de aduanas dice definitivamente esta documentación que tú me presentas no es la correcta, o sea, no cumple con lo que yo te estoy pidiendo? ¿Qué pasa ahí? ¿Le pueden generar alguna liquidación complementaria? Exactamente. Lo que hace el funcionario de aduana al momento que no tiene la documentación necesaria o en el momento que el importador firma una carta de aceptación de la duda razonable, él lo que hace es tomar su base de valor y subir los valores a la declaración aduanera y obstante va a subir el valor de impuestos también. ¿Hay algún certificado en las cargas que tú hayas manejado en la nacionalización que haya tomado muchísimo tiempo el obtenerlo? O sea, el certificado como que más complicado de poder obtener. Realmente fue el registro sanitario de una lámpara de quirófano que en este tiempo de estiaje y de cortes de energía, el Ministerio de Salud se demoró muchísimo y la carga tuvo que ser embarcada sin el documento. ¿Y qué hiciste en ese momento? Bueno, nada, la carga está siendo reembarcada porque no pudo ser nacionalizada. Ok, le tocó reingresarse. Sí. Hablando de reembarques de carga, ¿qué son los regímenes especiales? Bueno, el reembarque no es un régimen especial. No. No. Sé que cero. ¿Qué es un reembarque? ¿No es un régimen especial? Bueno, el reembarque es cuando la carga llega y por alguna razón no puede ser nacionalizada o no quiere ser nacionalizada por el importador y debe ser devuelta al exterior. O sea, eso sería hablando ya en regímenes, una reexportación, puede ser en el mismo estado. Puede ser un reembarque. Un reembarque. No, es un reembarque. Es un reembarque, pero es no es un diferente a una reexportación. No es un régimen. No. Sí es un régimen. No es. Pero un régimen especial, no sé. Ah, ok, régimen especial no, pero sí es un régimen. Es un régimen, claro. Ah, ok, sí, perfecto. Sí. Error O sea, no mío. estaba tan equivocado. Bueno, hablemos un poquito sobre regímenes en general. ¿Cuál tú crees que es el régimen más complicado de poder trabajar? El régimen más complicado tal vez es un régimen 21. Puede ser que es una admisión temporal para perfeccionamiento activo. Exactamente, porque hay que generar una matriz de insumo producto y también hay que generar un anexo compensatorio para la salida de la mercancía hasta que la matriz quede en cero. Eso es básicamente un proceso medio complicado. Largo. Así es. Ok, ¿y cuál es el régimen favorito de un agente de aduanas? El régimen a consumo, de una sola serie. La vieja confiable. De una sola partida, sí.
Porque hay importaciones a consumo que tienen muchos problemas también. O esos contenedores que vienen con muchísimos productos, la factura que viene con muchos productos también. Debe ser un dolor de cabeza poder revisar todo lo que viene dentro del Hemos hecho importaciones de 1.500 ítems. ¿Qué? Y hay que digitar uno por uno, ¿no? Y clasificar todo, pues. Claro, por supuesto. Para un exportador nuevo, ¿es necesario contar con un espacio físico para poder empezar a exportar? Realmente no, Karencita, no es necesario. El exportador es simplemente alguien que vende sus mercancías al exterior y va a depender mucho del tipo de mercancías. Es decir, que si yo voy a exportar mesas, yo no necesito ningún local para almacenar mis mesas, sino todo mi taller de carpintería, las voy a embalar en algún lado y voy a cargar los contenedores. Pero si yo, por ejemplo, voy a exportar café o voy a exportar banano, de repente yo sí voy a necesitar un centro de acopio o una bodega y posiblemente necesite ser calificada por el Ministerio de Salud o por Agrocalidad, porque es un tema de consumo humano. Eso es básicamente, pero el exportador no necesita tener una infraestructura para exportar, solo necesita tener RUC y tener una factura comercial de exportación, nada más. La exportación es el régimen más sencillo. Sencillo. Desde Ecuador no es complicado exportar. Para nada, no. El gobierno da muchas facilidades para los exportadores. Cuando uno está nacionalizando su carga, yo me he dado cuenta que siempre los agentes de aduana preguntan el término de negociación. ¿Por qué es importante al momento de hacer la declaración de importación? Los Incoterms son importantes porque la base imponible para el cálculo de los tributos aduaneros es el valor CIF, es el Incoterm CIF. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los agentes de aduana, para formular la declaración aduanera, debemos determinar cuál es el valor CIF de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos determinar cuáles son los componentes del valor desde que compra la carga hasta que llega al puerto de embarque. Por esto es tan importante el que tengamos determinados todos los documentos y todos los soportes de los pagos que se han hecho hasta llegar al puerto de embarque. Es decir, que si tenemos una negociación que es negociada en fábrica, necesitamos saber cuál es el costo que tuvo la mercancía para llegar al puerto, para poder determinar cuál es su valor FOB. Y luego de eso sumar el flete y el seguro para determinar cuál es el valor CIF, que es la base imponible sobre la cual la aduana calcula los tributos. Perfecto. ¿Una persona natural puede importar o exportar productos? Normalmente, sin problema. Sin problema siempre alguno. que tenga RUC y esté registrado en el sistema Ecuapaz. ¿Qué es la merciología aduanera? La merciología es una ciencia que estudia la clasificación y la codificación de mercancías. No es necesariamente aduanera, es lo que más se usa a nivel de aduana, pero la merciología es una ciencia así solita, como su nombre lo dice, merciología es una ciencia que estudia la codificación de las mercancías. Entonces, a raíz de la merciología parte el tema del arancel, se podría decir, ¿o no? Correcto, el arancel es el sistema de clasificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Es básicamente lo que plasma el estudio merciológico que puedas hacer a una mercancía. Va a irse plasmada en el arancel, en los códigos arancelarios. ¿En qué se basan para poder hacer para poder crear el tema de partidas arancelarias? Bueno, la Organización Mundial de Aduanas tiene una misión que cada 5 años se va a reformar el arancel de aduanas, el arancel de mercancías. Esto se va a hacer cada 5 años debido al avance tecnológico y también, por el avance tecnológico van a aparecer nuevas mercancías o nuevos tipos de mercancías y por la baja cantidad de comercio van a desaparecer también ciertas subpartidas arancelarias. Entonces la OMA tiene esta misión de hacer cada 5 años una enmienda al arancel. ¿Es verdad que los demás es la partida arancelaria, que es la vieja confiable de los agentes de aduanas? No, no es verdad. ¿En qué se basa la partida arancelaria? Bueno, las partidas arancelarias, los demás. Los demás son básicamente aperturas arancelarias para diferenciar los productos en cuanto a sus componentes o en cuanto a sus funciones. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, una mercancía, un cigarrillo electrónico que pueda tener nicotina,
la subpartida de cigarrillos electrónicos se van a dividir en cigarrillos que tengan nicotina y en los demás. ¿Qué quiere decir los demás? Los demás cigarrillos electrónicos que ya no contengan nicotina, sino que sean diferentes a la nicotina. Hablemos un poquito de desaduanamiento directo. ¿Qué es? El desaduanamiento directo es básicamente es un procedimiento que tiene la aduana o tiene el Estado para las mercancías que necesitan ser nacionalizadas de urgencia, para mercancías que no tienen que estar mucho tiempo en aduana, como por ejemplo temas perecibles, temas de frutas, o también temas de explosivos, o temas de seguridad nacional. Perfecto. Animales vivos, por ejemplo, caballos, cerdos de crianza, todo ese tipo de mercancías. ¿Qué es un menaje de casa? Bueno, un menaje de casa es la agrupación de las cosas que todos tenemos en casa. Para cuando alguien quiere ingresar al país de este menaje de casa, ya sea por un deseo de retornar a vivir al Ecuador, o por un deseo o por una necesidad de venir a trabajar al Ecuador, o también por una necesidad de los diplomáticos cuando terminan sus misiones diplomáticas. Todos ellos tienen derecho a traer un menaje de casa e incluso un vehículo también en ciertos casos. Y el menaje de casa básicamente es el conjunto de cosas que uno tiene en casa, muebles, electrodomésticos, todo lo que uno tiene en casa. ¿Cuál ha sido el producto más extraño que te haya tocado nacionalizar? Buena pregunta. El producto más extraño pienso que ha sido una estación portátil para bañar a tu perro. Una estación portátil en la que tú estás pasando por el parque o por la calle o cercano a una tienda de mascotas, y en esta estación tú puedes bañar a tu perrito, tienes el espacio para que esté seguro, tienes el agua, tienes el jabón y tienes incluso hay temas de comida y de cosas que si le quieres comprar, pues es una estación portátil para bañar a tu perro. Y una súper interesante también fue una estación como de parto para los cerdos. Es una estación que tenía todas las herramientas necesarias para que el cerdo adopte la posición para que pueda ser asistido en el parto, ¿no? Entonces, son mercancías así muy locas que me ha tocado clasificar y nacionalizar también, y esas son solo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el estrés más grande que hayas tenido en tu trayectoria? El estrés más grande de mi vida creo que han sido, bueno, los procesos aduaneros que nunca han sido necesariamente ágiles, y creo que también tuve alguna vez una cliente, fue mujer, que era bastante exigente, y realmente fue un tema que yo tuve como un poco de salud también. El momento que yo pues experimenté un tema de temblores en la cara. Normal, yo creo que a todos nos ha pasado en el medio. Por el tema del estrés. Llegué hasta consultar con un psiquiatra y llegué a hacer un tratamiento psiquiátrico porque realmente tenía un problema de estrés bastante grande, un tema de casi parálisis facial. Pero básicamente esto pienso yo que es por la falta de control que uno puede tener ante las circunstancias del trabajo, porque los clientes exigentes siempre van a haber, los procesos difíciles siempre van a existir, pero es como uno lo tome, ¿no? Y realmente ahí es cuando yo aprendí y me di cuenta de que el estrés no debe controlar mi vida y no debe controlar mi trabajo, y porque dejo de ser eficiente, y pues tendría que cambiar eso, ¿no? ¿Cómo haces tú en tu día a día para aliviar un poco el estrés y la tensión que hay en el medio? Es un poco difícil, realmente creo que no lo he logrado, pero tengo un padre que también es agente de aduanas y que realmente él es mi ejemplo a seguir en el tema del estrés. Es una persona bastante, a pesar de que ha sufrido de todos estos, de todo este tema del trabajo, él es una persona bastante confiada y bastante relajada y bastante despreocupada en el sentido de su estrés del cuerpo, ¿no? Pienso que los seres humanos nos hemos preocupado mucho de los dolores de todo, del cuerpo, del pie, de la pierna, de la cabeza, pero no nos hemos dedicado
al órgano más importante de nuestro cuerpo, que es la mente. La mente, la cabeza es el órgano más importante de nuestro cuerpo y creo que eso es importante, el saber cultivar un estrés relajado, un estrés suave. ¿Y cuál fue el momento más crítico? O sea, ¿qué fue lo que pasó con un cliente para que te haya llevado a colapsar, si se podría decir así? Creo que realmente fueron los procesos, la cantidad de procesos y obviamente creo yo que la personalidad del cliente, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia más satisfactoria que has podido tener como agente de aduana? Bueno, experiencias satisfactorias creo que muchísimas. Creo que cada proceso que sale bien para mí siempre ha sido una experiencia satisfactoria. Las experiencias en el comercio exterior, en las aduanas, cada una es diferente. Nada es igual, ningún proceso es igual a otro. Y creo que la satisfacción es que cada proceso salga bien. Eso es lo más importante. Hemos tenido procesos de muchos tipos y cuando un proceso está terminado y salió todo bien es cuando uno se siente feliz. Dentro de la experiencia que uno tiene en el área, siempre hay momentos en los que a uno le agarra un poquito más de amor al trabajo que hace. Y es como que ese plus o esas ganas de que a uno le dan, que a pesar de todo el estrés, pues tiene oportunidades que también se presentan. ¿Cuál crees tú que han sido las oportunidades que has tenido como agente de aduanas? Bueno, creo que muchas, las más satisfactorias y más interesantes han sido estos temas de los regímenes 20 para lo que son shows y conciertos. Con este tema he podido, tener la satisfacción de alguna manera de poder haber traído todo el implemento todo para el concierto de Shakira. También tenemos en la lista a Luis Miguel, que no pudo tocar ese día por una lluvia fuerte que hubo aquí en Guayaquil. Y también algo más rockero como Guns N' Roses. Y han sido experiencias muy lindas por el volumen de la importación, por la cantidad de cosas que traía Shakira. Por ejemplo, Shakira básicamente eran como 3 contenedores de 40. Era un tema bastante grande, muchísimo peso y bastante tecnología en cuanto a sonido y a luces. Adicionalmente que nos dieron, claro, entradas al show y estuvimos en primera fila en el show. Y disfrutando de las canciones. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido con este tema de las importaciones temporales para los shows de estos artistas importantes. ¿Y qué pasa cuando hay algún atraso en esos momentos donde los clientes te piden todo urgente? Por ejemplo, en el tema de espectáculos, tú necesitas que la carga salga prácticamente que inmediato. Claro. Estas cargas no pueden tener retrasos. Estas cargas básicamente llegan, se nacionalizan inmediatamente, van al sitio del show y en cuanto se termina el show empiezan a desarmar las cosas para volverlas a guardar en los contenedores y volver al aeropuerto o al puerto para volver a salir. Porque ya tienen un show al día siguiente o después de 2 días en otro país. Entonces es un tema que, claro, con este tipo de agendas no se pueden posponer. Entonces para esto hacemos siempre, claro, obviamente reuniones con aduana, reuniones previas con aduana para determinar todos los pasos y los procesos que se deben seguir y que no falle nada, o sea, no puede fallar nada. ¿Cómo consideras el sistema de aduanas nacional? Lo considero muy bueno, le considero uno de los mejores de Latinoamérica. Considero que el Estado está tomando una gran decisión ahora de implementar el nuevo sistema Plantir. Este es un nuevo sistema que va a reemplazar al Ecuapaz y pronto estaremos con un nuevo sistema de aduana. El gobierno ya ha concretado el tema de Plantir y este va a ser nuestro nuevo sistema. Vamos a tener un nuevo cambio, así como tuvimos del CICE al Ecuapaz. Ahora vamos a tener de Ecuapaz a Plantir y esto va a ser algo nuevo, algo interesante como para poder seguir en este mundo. Bueno, esta noticia la verdad es que es bastante buena y yo creo que para todo el sector, tanto de importación y de exportación, pues tener un sistema un poco más completo, que es lo que creo que están buscando, y con menos retrasos, porque a veces, Dios mío, qué problema cuando Ecuapaz se cae, sí. Cuando no se pueden firmar el tema de manifiestos, el tema de declaraciones. Realmente es caótico. O sea, por ejemplo, en el sector exportador, el sistema de Ecuapaz caído y si tienen que hacer alguna declaración inmediata para que el contenedor pueda ingresar a puerto y poner la información en su ISB, es vital. Pero a veces con estos retrasos, pues obviamente se generan muchísimas complicaciones en el sistema de aduanas. Entonces,
Qué bueno que se esté dando esta apertura de poder tener un nuevo sistema y que sea mucho más amigable y más accesible pues, para todos en el medio. Vivimos en un mundo tan demandante y estresante también. ¿Qué consejos tú le darías a una persona que está empezando en el medio, a un estudiante, a algún emprendedor o a alguien que quiera ser un agente de aduanas? ¿Por qué no? ¿Qué consejo tú le podrías dar? Bueno, el consejo principalmente es que se preparen, que actúen siempre en el marco de la ley. Eso es muy importante en el comercio exterior, el hacer las cosas siempre de la manera legal, el asesorarse bien antes de tomar cualquier decisión. El comercio exterior es tan amplio y es tan diverso y es tan activo que a veces uno piensa que puede dedicarse a una sola cosa y hay que abarcar algunas cosas. El consejo sería ese, el que tomen las cosas con mucha legalidad, el que tomen las cosas con mucha honestidad y básicamente con profesionalismo. Para importadores nuevos, ¿qué le dirías? Que básicamente sepan que todo se puede importar, que todo es un negocio en este país. Este es un país importador hasta el 99%. Entonces el importar es un buen negocio, el importar es una buena línea de negocio. ¿Qué es lo que debemos saber exactamente? Saber la mercancía que vamos a importar, dónde y cómo la vamos a vender. Eso es básicamente lo que siempre me han hecho esta pregunta. Dani, ¿qué es bueno importar? Y yo a veces les he dicho, mira, yo he visto a un señor que vende en la calle aquí en Guayaquil las ratas de hule. Y él está vendiendo ratas de hule. Y estoy seguro de que esas ratas de hule no son hechas aquí, sino son hechas en China. Entonces, este señor está importando ratas de hule y está bebiendo y está comiendo de sus ratas de hule, vendiendo. Entonces, si alguien puede importar ratas de hule y poder vender y vivir de eso, pues aquí en este país puedes importar de todo. Todo lo que tú quieras puedes importar. ¿Qué es lo más importante? Saber dónde y a quién lo vas a vender. O hábil para qué eres. ¿Eres hábil para vender mesas? Vamos a importar mesas. ¿Eres hábil para vender medicamentos? Vamos a importar medicamentos. Y el consejo más importante es que si algún momento alguien ve una traba importante o alguien ve que algo se está poniendo difícil, si es que la intención es ser importador de ese producto, el cumplir con esos requisitos, el cumplir con esa documentación, el cumplir con esos procesos y lograr el objetivo. Ese es el mayor consejo que yo podría darle. Si alguien tiene un sueño, si alguien tiene una ilusión de traer o de importar algo, traten de asesorarse bien y de lograrlo y de cumplirlo, a pesar de todas las trabas que puedan encontrar. Totalmente de acuerdo contigo, Dani. Es importantísimo que cuando una persona está queriendo importar pueda analizar todos estos puntos que tú nos estás comentando y que también pregunte cuáles son los requisitos necesarios, que se asesore de una manera correcta, que busque ayuda, porque muchas veces por emoción y no tener como que los recursos a mano, las personas se frenan. Entonces es importantísimo eso, que puedan tener como que ese soporte, buscar ayuda de un agente de aduanas, de una empresa que ya esté en el medio, de una agencia de cargas, para poder cumplir su sueño de importar o de exportar algún producto. Pero siempre ir por el objetivo. Correcto, siempre trabajar en busca de los objetivos que uno tiene y poderlos alcanzar. Así es. Entonces, Dani, este episodio ha sido muy enriquecedor para todos nosotros, poder aprender sobre cómo funciona realmente el trabajo que hace un agente de aduanas, que no es un trabajo fácil, como tú mismo lo has comentado el día de hoy, que requiere de mucha dedicación, mucho sacrificio y bueno, sobre todo una muy buena predisposición. Así es. Muchísimas gracias, Dani, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, este tiempo también. Para nosotros ha sido un gusto total tenerte aquí. Esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos visites. Para mí ha sido un honor, muchísimas gracias. Y ustedes no se olviden de suscribirse a todas nuestras redes, por favor, Comex3.